Ah, sí, es Marlene. Hola, Hola Marley, muchas gracias. Hola, bueno, estamos iniciando la transmisión en vivo del foro Incineración y Combustión Química de Desechos Sólidos en Costa Rica, Experiencias y Realidades. Les saluda Dilana Rodríguez, docente del programa Kioscos Socioambientales. El día de hoy tenemos 5 personas que estarán como panelistas en este conversatorio. El doctor Ronald Arrieta, biotecnólogo ambiental e industrial; Luis Rodríguez, regidor propietario de la Municipalidad de Belén; la ingeniera Celeste López Quirós, viceministra de Gestión Ambiental; y Fabián Pacheco, ingeniero agrónomo por la Universidad ERT, activista y agricultor. Perdón, inicié sin el volumen. Ahora sí. Damos inicio al conversatorio Incineración y Combustión Química de Desechos Sólidos en Costa Rica, Experiencias y Realidades. Les saluda Dilana Rodríguez, docente del programa Kioscos Socioambientales, y en esta tarde nos acompañan 4 panelistas: el doctor Ronald Arrieta, biotecnólogo ambiental e industrial; Luis Rodríguez, regidor propietario de la Municipalidad de Belén; la ingeniera Celeste López Quirós, viceministra de Gestión Ambiental del MINAE; y Fabián Pacheco, ingeniero agrónomo por la Universidad ERT, activista y agricultor ecológico. Bueno, también nos acompaña la compañera Marlene Chacón Cubillo, que también estará participando. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, el compañero Pedro Salguero, activista y colaborador del Bloque Verde, nos hará una breve introducción. Adelante, Pedro. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Gracias. No, muchísimas gracias a las personas que están participando en el foro, y a todas las personas que nos van a empezar a seguir por las redes sociales. De nuevo, disculpas por el inconveniente. Si hay alguna persona que se una por Zoom, por favor pasarse a las redes sociales de ya sea Bloque Verde o Kioscos Socioambientales UCR. Y como introducción nada más es para informar que este foro corresponde a una serie que intentamos hacer para exponer lo que es los procesos de combustión química, que en otros casos son comprendidos como incineración de residuos mal llamados. Entonces queremos hacer un repaso por el tema, aclarar conceptos, proveer experiencias, y posteriormente vamos a hablar también en una segunda oportunidad posiblemente de propuestas. Así que muchísimas gracias y los dejo con Dilara. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a iniciar esta tarde con el doctor Ronald Arrieta. Él es biotecnólogo ambiental e industrial, profesor jubilado con cargo docente ad honorem en la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica y consultor en proyectos de compostaje industrial y comunal, entre otras actividades que ha desarrollado a lo largo de su carrera. Don Ronald, quisiéramos consultarle de qué se trata la combustión química y por qué es incorrecto referirse a incineración de residuos. Como le comenté, cuenta con 10 minutos para su participación. Don Ronald, es que creo que no ha puesto su micrófono para que lo... Ya. Ahora sí, muchas gracias. Sí. Bueno, la incineración es una forma de combustión. La combustión química tiene como finalidad, por decirlo así, liberar la energía solar contenida en una serie de materiales.
El petróleo, por ejemplo, es producto de la fotosíntesis que produjo una gran cantidad de vegetales que fueron consumidos por mamíferos, por los dinosaurios. Estos, cuando sucumbieron y quedaron enterrados, se fueron descomponiendo por procesos que se llaman anaerobios, pero bioquímicamente primero y luego por una serie de transformaciones químicas en los cuales la gran cantidad de energía que tenían esos dinosaurios y árboles no era totalmente liberada y se fue almacenando y quedó en forma de petróleo. Esa enorme cantidad de material lo podemos también entender como dióxido de carbono concretado en material, ¿verdad? Fue dióxido de carbono que estuvo en la atmósfera y esto hizo cambiar trascendentalmente la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y vamos a ver ahora en una diapositiva la importancia del dióxido de carbono, de manera tal que las condiciones climáticas se fueron, o mejor dicho, los seres vivos que luego evolucionaron se fueron adecuando a las condiciones climáticas que en ese momento se estaban creando. Luego aparece el ser humano, aparece la agricultura, todo el clima se comienza a condicionar para esas concentraciones de dióxido de carbono que había. Pero por procesos de combustión, sobre todo a partir de la era industrial en el siglo pasado, ese dióxido de carbono que estaba amarrado, por decirlo así, estaba fijado, comienza a ser liberado, ¿verdad? Ahora, los procesos de combustión es prácticamente que la reacción de material vegetal o animal con oxígeno. Ese es un proceso que se llama aeróbico porque interviene un exceso de oxígeno y prácticamente que todo se reduce a cenizas. De ahí el vocablo incineración, en cenizas. Viene del latín. En latín ese en significa en. Por ejemplo, inflamable es en llamas. En griego es no, ¿verdad? Pero en incineración viene del latín en cenizas. Pero hay otros procesos que, por ejemplo, el proceso de hacer carbón nos permite generar un poquito de calor para quitar humedad a la madera, hacer el producto más liviano, pero nos queda un gran residuo, que es el carbón y que contiene muchísima energía todavía. Ese es un proceso, ¿verdad?, de combustión anaeróbica que nos va a dejar mucho material. Los nuevos procesos de pirólisis y gasificación lo que dicen es, bueno, vamos a aprovechar que se formen altas temperaturas y que me va a quedar un residuo que todavía lo puedo utilizar como combustible para generar otro tipo de energías, ya sea calórica o energía eléctrica. Entonces, cuando, sobre todo entre ambientalistas, se han fijado y se han quedado con la palabra incineración. Y a mí eso me parece catastrófico, porque es darles almas a los enemigos. Cuando la gente de Femetron llega a los consejos municipales y nosotros estamos luchando contra incineración, casi que nos ponen el sello de ignorantes, porque dicen, no, ya nosotros no hacemos incineración, lo que hacemos es pirólisis y lo que hacemos es gasificación y hacemos plasma, ¿verdad? Entonces nos deslegitiman completamente. Y además en la ley también es muy malo, eso es muy dañino, estar poniendo solo incineración.
son procesos de combustión química, porque está la combustión biológica o bioquímica, que es hacer gas metano o hacer compost. Yo quería dar un poquito también el trasfondo. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo. Porque hay un concepto que nosotros no lo tenemos muy internalizado, que es, no lo puedo hacer, que es el de que a nosotros se nos olvida que vivimos en una nave espacial, ¿verdad? ¿Cuál es la carcasa de la nave espacial? La atmósfera. ¿Y qué es lo que hay en la atmósfera? Hay una protección que es la de ozono. Pueden ver mi presentación. Se está compartiendo. Sí, señor, sí se puede ver. Sí, don Ronald. Okay. ¿Verdad? Y este concepto, al más antiguo que se lo ha oído en esos términos, es a don Ricardo Buckminster. Es un inglés economista que después de la Segunda Guerra Mundial, él reflexionó en qué planeta vivíamos y se da cuenta, dice que si no vamos a ser capaces de pilotear nuestra nave espacial Tierra durante mucho tiempo más, a no ser que entendamos que es una única nave y que nuestro destino es común. Tenemos que ser todos, todas, o no seremos ninguno o ninguna. Entonces, ¿cuál es ese concepto? Tenemos los asientos aquí en esta nave espacial y tenemos una capa, el dióxido de carbono está difuso en toda la atmósfera, por decirlo así, pero hay una capa externa de ozono que nos protege de los rayos solares, ¿verdad? Los rayos solares, la luz ultravioleta es filtrada y solo una pequeña parte sale. Y por otro lado, el dióxido de carbono y el gas metano y otros gases menores lo que hacen es evitar que todo el calor se vaya, una parte se queda y otra parte se va. Pero ¿qué ha sucedido con el aumento de la capa, de la concentración de dióxido de carbono? Que cada vez más calor se queda en la Tierra y por la destrucción de la capa de ozono que se ha hecho más delgadita o se le han hecho huecos, inclusive, va a pasar mucha más radiación. Eso hace que la temperatura ha venido drásticamente aumentando desde la época industrial. Y aquí se ve cómo se correlaciona el aumento del dióxido de carbono con el aumento de la temperatura. Y justamente estos gases de combustión, cuando nos vamos a poner a quemar, además desechos sólidos, pues va a aumentar todavía más la capa va a aumentar cada vez más la temperatura. Pero todavía lo más grave de esto es que no es solo dióxido de carbono lo que se produce, ¿verdad? Sino que se producen, vamos a ver, otro montón de contaminantes que casi que por mejores filtros que haya, el problema es de que los filtros, si se dejan mucho tiempo, ya pierden su efecto. Y inclusive este problema de que lo dejan más tiempo del posible se da en Europa. ¿Cómo es que la naturaleza ha mantenido este equilibrio? Por medio de la fotosíntesis, ¿verdad? El dióxido de carbono es fijado en material biodegradable o vegetal o animal y luego es liberado por medio de los procesos de respiración. Entonces, nuestra economía, el problema es que nuestra economía gira en torno nada más que a las ganancias, ¿verdad? Y entonces tenemos lo que se llama una economía abierta en donde se hace dinero en todo el proceso de producción y consumo y ahora quieren hacer todavía más dinero en los procesos de tratamiento de los desechos, ¿verdad? Este es un problema eminentemente cultural. Nos hemos vuelto
sumamente insensibles a toda esta problemática, ¿verdad? Cuando lo que deberíamos de estar promoviendo son justamente procesos de donde se pueda recircular la materia. Y ahora en estos procesos de degradación térmica o de combustión química, para los funcionarios municipales es sumamente atractivo. ¿Por qué? No hay que educar, no hay que invertir dinero. Entonces, para ellos esto, cuando les llegan a hablar de la gasificación o de la pirólisis, ellos oyen cantos de sirena. Pero vean, aquí hay solo unos cuantos de los productos que se generan en esas plantas, ¿verdad? Que todos son productos tóxicos, ¿verdad? Además de que, por ejemplo, en las cenizas es totalmente ridículo, ¿verdad? Porque dicen todo se desaparece y no, queda 20% de cenizas que ya no son un desecho ordinario, sino que es un desecho peligroso, sumamente tóxico, ¿verdad? Y por eso a mí me parece muy importante nuevamente ver cómo se integra a la comunidad. Eso es fundamental. En León Cortés hicimos, ¿cuánto tiempo me queda? Exactamente 3 minutos. Ah, qué dicha. Porque la experiencia de León Cortés fue muy aleccionadora, ¿verdad? Un estudiante llegó y me dijo, don Ronald, vaya a darnos una conferencia a la municipalidad, porque están con eso de la incineración. Y entonces, yo le dije, vea, yo voy y si ellos tienen algún interés ahí, van a conectar a chiflón, por un oído les entra y por el otro les va a salir. Mejor constituyamos un núcleo de personas que estén interesadas en que no haya incineración o combustión química en León Cortés. Ustedes se organizan y comienzan a dar la lucha y yo con mucho gusto en lo que pueda seguir ayudando, continúo ayudándoles. Y así fue, ¿verdad? Creando un núcleo de personas, pero de la misma comunidad, se echaron abajo esto. Y lo mejor fue porque se hizo con un trabajo de mucho detalle, porque uno de los estudiantes descubrió que un terreno que la Asociación de Desarrollo le estaba casi que donando otra vez a la municipalidad para que la municipalidad hiciera ahí, le prestara el terreno a una empresa, resulta que él descubrió que lo habían hecho en una reunión de junta directiva donde no hubo quórum cuando esto era un asunto de asamblea general. Y con solo eso se trajeron abajo el proyecto. Ahora lo que anda buscando, y ese es el gran peligro de muchas empresas, es comprometer a las municipalidades para que luego se encuentren razones por las cuales, ya sea de conveniencia, legales, de que no se hace el proyecto y las municipalidades tienen que indemnizar a esas empresas, como ya sucedió, por ejemplo, en Barranca, casi sucede en los años, a finales de los años 90, con una empresa PAC Parec que vino en esa época a querer instalar una planta de combustión química y eso es un gran peligro, porque hay veces algunas municipalidades se precipitan a hacer contratos o convenios y después tienen que estar pagando multas. Bueno, aquí lo dejo y cualquier pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Ronald. Continuamos ahora con don Luis Rodríguez, regidor propietario de la Municipalidad de Belén, ingeniero agrónomo por la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Recursos del INCAE y con más de 2 décadas de experiencia laboral en gestión ambiental. Muchas gracias, don Luis, y
¿Nos podría compartir la experiencia y la posición de la Municipalidad de Belén respecto a este modelo de producción basado en la combustión química? Muchas gracias y cuenta con 10 minutos. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Antes de comenzar, quería hacer una aclaración. En varias noticias salió que en Belén se va a instalar una planta incineradora. Eso es incorrecto. La planta que se está queriendo instalar es en la vecindad de Belén, en otro cantón. En Belén no se puede instalar una planta de incineración porque hay total oposición a esta tecnología. Y ya para entrar en su pregunta y en el tema, bueno, ya don Ronald nos adelantó tamaño poco de lo que es todas estas tecnologías de combustión química, ¿verdad? Yo quisiera compartir con ustedes algunas experiencias y algunas reflexiones, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto, como bien lo mencionó don Ronald, que con estas tecnologías se produce una gran cantidad de sustancias que son peligrosas para la salud y para el ambiente. Incluso la Organización Mundial de la Salud ya las tiene catalogadas como peligrosas, ¿verdad? De ahí que entonces, bueno, es necesario hacerse la pregunta, ¿tenemos necesariamente que caer en este riesgo o hay alternativas, verdad? Alguna gente dice, que la he oído yo, no nos compliquemos, quememos toda la basura y ya. Bueno, incluso hay gente que dice, pongamos filtros, hay filtros de última tecnología. Ya no lo acaban de explicar, los filtros, aún los de mejor tecnología, dejan pasar algunas de estas sustancias al ambiente y pueden afectar la salud. Y los filtros tienen una vida útil. Una vez que se vencen, el filtro lleno de sustancias contaminantes hay que disponerlo en algún lado. Incluso, como vimos, las cenizas también, las cenizas son muy peligrosas porque concentran todas estas sustancias contaminantes, ¿verdad? También es interesante ver qué han hecho otros países, porque alguna gente puede decir, bueno, ¿para qué tanta bulla si esta tecnología se usa desde hace 50 o 60 años en otros países? Sí, es cierto, pero hay que ver las condiciones en las que esos países se usa esta tecnología y ahora lo vamos a repasar, ¿verdad? Sí llama la atención que, por ejemplo, países como Austria, que tienen una experiencia muy amplia de 50 o 60 años en incineración, recientemente hizo un estudio y encontraron que es de las opciones menos beneficiosas, que reciclando el país obtiene más beneficios económicos a la salud, al ambiente y todo. Por eso Austria está más bien abandonando un poco la incineración y pasándose a otras tecnologías e incluso incentivando la economía circular, ¿verdad? Entonces son cosas que suceden a nivel internacional y que llaman la atención y nosotros a nivel de nuestro país y nuestros cantones nos debemos preguntar. Ahora, tal vez ustedes estarán pensando, ¿por qué se opone Belén y por qué se dice que esto no es conveniente para el país y para un cantón como Belén? Bueno, ya vimos que significa un alto riesgo para la salud por todas esas sustancias dañinas que eventualmente pueden salir a la atmósfera y también para el ambiente. Pero otro punto muy importante es que en el país no hay experiencia para monitorear estos proyectos, ¿verdad? Nunca ha habido un proyecto, no hay recurso humano capacitado para esto, ni tenemos los medios tecnológicos para monitorearlo. En países del primer mundo, como Alemania, como Austria, se lleva un monitoreo en tiempo real. Es decir, el ministerio a cargo sabe segundo a segundo qué está pasando en cada una de estas plantas y si hay un problema, lo detecta inmediatamente. Esta tecnología no existe en el país y estamos a años luz de que llegue. Por tanto, si se iniciara esta tecnología en el país, arrancaríamos a ojos cerrados, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que va en contra de decisiones que ya ha tomado el país, como el Plan Nacional de Descarbonización. Esto más bien carboniza el país, la economía, el ambiente, porque está liberando dióxido de carbono constantemente a la atmósfera, ¿verdad? Muy importante,
El país tiene años de hacer esfuerzos en reciclaje. Aquí está mi buena amiga Marlene Chacón, que tiene años de trabajar en reciclaje. Saludos, Marlene. Esto sería echar para atrás todos esos esfuerzos que el país ha hecho con tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil quemar la basura. Es la alternativa fácil, ¿verdad? Otro tema importante que tenemos que tener en mente es que en este tema de la combustión de los residuos hay economías de escala. Es decir, tenemos que trabajar con grandes cantidades de residuos. No se puede en chiquitico. Y si tenemos que trabajar con grandes cantidades de residuos, no puede haber una planta en cada esquina del país. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, muy fácil. Las municipalidades van a quedar amarradas a uno o muy pocos proveedores que van a tener condiciones de oligopolio o incluso hasta de monopolio, ¿verdad? También hemos oído el argumento, y tal vez ustedes lo han oído, qué dicha que se va a poner esto porque vamos a generar electricidad. Bueno, ya hay un estudio que hizo la Cooperación Internacional Alemana en Costa Rica y resulta que según las proyecciones, la electricidad producida con incineración va a ser más cara que la que consumimos actualmente. Entonces vean que de lo que hemos ido repasando hasta el momento, no vemos beneficios tangibles, ¿verdad? Después, desde un inicio se dijo, bueno, el ICE le va a comprar la electricidad a este proyecto. Ustedes vieron, salió en los medios de comunicación recientemente una nota del ICE diciendo, punto 1, no les dono el terreno que está a la par de Belén, ¿verdad? Que está en San José, en el costado oeste del cantón de San José, que limita con Belén. Y punto 2, no les voy a comprar electricidad. Entonces, bueno, la tan cacareada ventaja de la generación de electricidad se esfuma ahora, porque ya sabemos que eventualmente sería más cara y no hay quien la compre. Y bueno, ya entrando en materia, ¿por qué Belén se opone? Bueno, primero decirles que ha habido toda una historia de oposición comunal a estas tecnologías en el cantón, porque desde hace años se viene cacareando este tema y todo apuntaba y apunta a que se coloque en la Carpio, donde no afectaría a San José y sí afecta a Belén. ¿Por qué afecta a Belén? Bueno, porque los vientos predominantes van de este a oeste en la mayor parte del año. Entonces, San José y algunas municipalidades estarían quemando la basura y toda esa contaminación no estaría llegando a San José, sino que cae en el cantón contiguo que es Belén, ¿verdad? También Belén se opone porque es un proyecto que va en contra de las regulaciones ya establecidas en el país. Hay un reglamento para la coincineración y tecnologías similares que dice que estas plantas deben ponerse a 1 kilómetro o más de centros educativos. Resulta que hay 2 centros educativos, uno en el cantón de Belén y otro en el cantón de San José, en La Carpio, que están a menos de 1 kilómetro. Entonces, este proyecto ni siquiera cumple con la regulación nacional en ese sentido. También hay que preguntarse por qué si otros países ya están sustituyendo la incineración por tecnologías más beneficiosas, ¿por qué aquí seguimos con el cuentito ese de promover estas tecnologías de combustión química, ¿verdad? También mencionar que los estudios que se han hecho son muy básicos. No ha habido un estudio serio que diga cuáles son las afectaciones reales para la gente que vive alrededor, ¿verdad? Bueno, como ya mencionamos, los residuos de otros cantones se queman en la esquinita oeste del cantón de San José y los vientos se lo llevan para Belén. Y nosotros no vamos a tener ninguna posibilidad de controlar ese proceso y que se haga bien, ¿verdad? Entonces vean que vemos afectaciones por todo lado y hasta el momento no vemos las ventajas. A nivel del cantón nuestro, esto ha traído una ventaja interna, que es que la municipalidad, las organizaciones del cantón y el Consejo Municipal nos hemos unido al unísono para rechazar
este tipo de proyecto en las vecindades del cantón de Belén. Yo concluyo con una pregunta, ¿verdad? Que se la ha hecho a mucha gente y no me la contestan. Si no hay ventajas palpables de un proyecto de estos, ¿por qué nos empecinamos en seguirlo promoviendo? Porque ya son muchos años de promoverlo esto. Y mi conclusión es que la ventaja o las ventajas se dan para unos pocos, que son los que van a lucrar con esta nefasta tecnología e iniciativa, y todos los demás vamos a ser los afectados, ¿verdad? Entonces, les dejo estas consideraciones. Mencionarles también que ya la municipalidad de Belén sacó un acuerdo unánime del Consejo Municipal donde nos oponemos tajante y rotundamente a la instalación de incineradoras u otras tecnologías de combustión química en las vecindades del cantón. Muchas gracias y quedo a la disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias por esa presentación tan contundente y clara sobre este tema que nos convoca la tarde de hoy. Sin más, le damos la palabra a la ingeniera máster Celeste López Quirós, viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, ingeniera forestal por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y máster en Desarrollo Rural Territorial por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Muchas gracias, Celeste, por atender a esta invitación y quisiéramos saber cuál es la posición del MINAE como autoridad ambiental en Costa Rica acerca de los proyectos de combustión química para desechos sólidos. Muchas gracias y cuenta igual con 10 minutos. Perfecto, muchísimas gracias más bien a ustedes por habernos invitado. Yo creo que es un tema sumamente vigente, está muy activo y que es necesario que se converse. Tenemos la posibilidad de conversarlo en estos medios que nos generan la facilidad de llegarle a muchas otras personas, así que lo celebro. Nada más quisiera saber si sí pueden ver la presentación en este momento. Perfecto. Me hicieron la pregunta para participar hoy, yo inmediatamente a mi cabeza la pregunta de incineración en Costa Rica, ¿verdad? ¿Es viable, no es viable? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo las energías? ¿Cómo estamos articulándonos entre las instituciones? Pero en específico la pregunta es si estamos avanzando sobre un tema de incineración. Y yo creo que la respuesta tiene que ir en un sentido no solamente de incineración, sí o no, sino que debería de ir en un sentido de cuál es la problemática con la que cuenta el país y cuáles son esas respuestas que podemos brindarle y si es parte la incineración de una de esas respuestas. Entonces, lo primero Perdón, disculpe, ¿usted podría ampliar la pantalla para que se pueda ver en modo presentación? Ahí. Ahora sí, gracias. Perfecto. Hay una problemática clara que es sobre disposición final y para eso tenemos que generar una atención inmediata en la cual definitivamente estamos trabajando, pero que si no resolvemos una temática de disposición final, que se generará siempre pues esta consulta, esta interrogante acerca de cuáles son esas posibilidades alternas. Y yo creo que es, por lo tanto, sumamente importante traer a la mesa en la cual nos encontramos el día de hoy, que no únicamente hay que resolver la situación de los residuos, sino que también tenemos que resolver la situación que, como los compañeros que me antecedían estaban indicando, tenemos una problemática que con la pandemia se ha acentuado con respecto a la generación de empleo, al empleo formal incluso, y que las respuestas no deberían de ir hacia la problemática que contamos a nivel nacional con la disposición de los residuos y que nos olvidemos de la forma en la que se están disponiendo, sino que deberíamos de incorporar dentro de esto cuál es el marco de acción que nos permite a nivel país
para resolver no solamente la temática de los residuos, sino también la temática de ambiente y también la temática social por la cual nos encontramos. Entonces, como ven, no únicamente es una respuesta en relación a la incineración, sino que debemos de generar una amplitud en el tema, en donde podamos identificar por qué es que estamos llegando a preguntas sobre la incineración, cuál es la problemática que tenemos en el país que nos hace ir hacia este tipo de respuestas. Sobre esto, entonces, yo quisiera arrancar con esquemas de economía lineal, en donde yo estoy segura que todas las personas que nos están acompañando tienen claridad sobre cuál es este esquema de economía lineal, porque es bajo el cual nos encontramos en este momento en la mayoría de los hogares en Costa Rica, en donde tenemos recursos que son procesados, que nosotros consumimos y que a final de cuentas tenemos la posibilidad de disponer en una bolsa de la manera en la que así lo definamos, porque tenemos la posibilidad de definirlo todavía a nivel país, disponerlo en la puerta de afuera de nuestras casas y alguien más se encargará. Ese es el esquema lineal en el cual nos encontramos, en donde media muy poca recolección diferenciada para la generación de un valor agregado, pero que definitivamente hay números alarmantes y que es importante volverlos a traer a la mesa, en donde nos vemos en la necesidad de indicar a nivel orgánico, la basura orgánica que nosotros nos comúnmente llamamos esos desechos orgánicos, reflejan el 55% de estas bolsitas que nosotros estamos sacando de nuestras casas, y aún así, si nos vamos a cuál es la parte valorizable, vamos a un 35%. Nos estamos enfrentando a más de un 90% porque estos números están bastante reducidos a lo que debería reflejar la realidad, pero digamos que nos estemos enfrentando a esquemas en donde el 90% de los productos que nosotros estamos consumiendo tienen la posibilidad de generar algún otro tipo de uso una vez que nosotros les generamos. Entonces, si estamos pensando en una economía lineal y estamos planteando una respuesta como la que estaban indicando ustedes en relación a la incineración, esta es la respuesta pues clara que podríamos brindarle en el esquema de economía lineal. Sin embargo, si nos vamos a esquemas de economía circular, en donde, como les decía, logramos incorporar en la forma en la que nosotros vivimos, y no solo en la forma en la que vivimos, sino en la forma en la que nos desenvolvemos productivamente, y logramos además, y quisiera que se trasladen a la parte donde indico hacia dónde es que estamos tirando nosotros una política ambiental en este momento. Si ustedes logran ver ahí que estamos hablando de sistemas productivos y de consumo que sean, además de sostenibles, eficientes, que tengamos un uso eficiente de los recursos naturales propiamente, pero además que tengamos la posibilidad de generar empleo digno, empleo formal, que tengamos actividades inclusivas que nos lleven a esquemas solidarios y incluso que logremos generar enfoques asociativos para lograr permear más en la población, nos damos cuenta que estamos llegando a una política ambiental en donde no solamente nos estamos fijando en la forma en la que estamos consumiendo los recursos naturales y los estamos utilizando, sino que definitivamente nos damos cuenta que tenemos entrelazar, y es un deber hacerlo, con las políticas sociales. Entonces, generamos a partir de la economía circular una posibilidad de vincular a personas en empleo digno, en empleo formal. Ahorita en la próxima diapositiva vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, pero en esta diapositiva yo primero quisiera que se genere esa claridad de cuál es la diferencia entre una economía lineal y una economía circular, en donde no permitimos que estos elementos salgan del círculo, sino que más bien generamos oportunidades para las personas a partir de los mismos, lo cual se representa y se manifiesta como oportunidades para vivir en un ambiente más sano, pero que definitivamente estamos entrelazando la agenda ambiental con la agenda social. Y para mí es la parte central en lo que podría presentarles el día de hoy sobre cuál es ese enfoque bajo el cual estamos trabajando. Estamos trabajando bajo un enfoque de economía circular y entrelazando la agenda ambiental con la agenda social. ¿Cuáles son esas acciones en concreto que estamos realizando desde el gobierno? Estamos realizando el Plan Nacional de Descarbonización, que ya ustedes saben está en implementación, el Plan Nacional de Compostaje, que logramos avanzar el año pasado y que no hemos logrado
lanzar con bombos y platillos por la situación de la pandemia que nos cayó justamente en el momento que ya estábamos por lanzarlo. Tenemos también el plan piloto de gestión integral de residuos que estamos trabajando de manera coordinada bajo la rectoría del Ministerio de Salud, la política de consumo y producción sostenible, que don Luis aquí nos podría brindar cátedra sobre esto, es una de las personas que más ha trabajado en la misma, la cual se lanzó en el 2018. Estamos trabajando en una posible ley de economía circular, ahí como ustedes lo ven, está en este momento a título de iniciativa y estamos en construcción. También en la Estrategia Nacional de Bioeconomía, que definitivamente viaja con los principios de la economía circular, y la misma también está en construcción. Y quisiera que este último punto quede en el imaginario de todos porque me quedan solo unos segundos. El dignificar la labor que hacen las personas hoy, recicladoras y recicladores, es fundamental para que nosotros podamos avanzar en las estrategias de economía circular. Esos esquemas en los cuales identificamos como una oportunidad el que se genere el empleo, pero si a la vez nosotros estamos generando espacios de empleo que sean, además de una retribución económica que se le genere a la persona, que sea un empleo digno y reconocido, al día de hoy no tenemos la oportunidad de incorporar dentro del Ministerio de Trabajo la lista que tenemos, no existe esa posición en donde se identifica el reciclador como un empleo. Entonces, es parte de lo que estamos construyendo. Estamos trabajando de la mano con la viceministra del Ministerio de Trabajo en el área social y estamos en construcción en esto de forma conjunta también con el Consejo Nacional Ambiental. Así que como ustedes ven, hay una agenda completa que está totalmente dirigida hacia la economía circular. Y con eso llegué a los 10 minutos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Celeste, por también mostrarnos estas otras iniciativas y esfuerzos que se está haciendo desde el Ministerio de Ambiente y Energía. Le damos ahora la palabra a Fabián Pacheco, ingeniero agrónomo por la Universidad ERT, máster en agrobiología ambiental por la Universidad Pública de Navarra, España, activista y agricultor ecológico. Fabián, tal vez si nos comparte la visión y el trabajo que se ha realizado desde los movimientos ecologistas respecto al tema de la combustión química de los desechos sólidos. 10 minutos también. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. De verdad que es un gustazo estar aquí con Celeste, con el profesor don Ronald, con don Luis, con todos, ¿verdad? Y todas compartiendo este importante espacio. El movimiento ecologista, desde gobiernos anteriores, viene sonándole tambores de guerra a la incineración. Varios temas hay que decir, y uno importante para empezar un poco poniendo aquí polémica en el asunto. Bueno, yo aplaudo de pie totalmente lo que exponía Celeste, totalmente de acuerdo con el tema del Plan Nacional de Compostaje, el cual he tenido hasta cierta complicidad con el mismo y me encanta y es urgente. Mi tesis es en compostaje, mi tesis de maestría. Soy un amante de la agricultura ecológica y, por supuesto, que por ahí tiene que ir la procesión, porque el 50 y si no más del problema mal llamado basura es materia orgánica, que es la fertilidad de los campos agrícolas y que son nutrientes que jamás deben ser sustrato de incineración, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, por ahí hay que empezar, porque en el momento que nosotros abordamos el problema del compostaje, que es el 50, el 60% del problema, y le entramos durísimo en una campaña, yo insisto, y le insisto al gobierno, y le he insistido a diferentes personas, es que en el momento que hay una campaña a la altura de Jacinto Basurilla, cuando aquí se hablaba de poner la basura en su lugar, bueno, y por lo menos la gente dejó de tirar basura, ahora llegó el momento de hablar de compostaje. Es que en el momento que tengamos índices altos de compostaje, todo lo otro se resuelve por sí solo.
porque ya separar el plástico de las botellas y separar lo que se llaman los materiales secos es facilísimo. Entonces, por ahí hay que empezar. Y sí, muy acertado por parte de Celeste señalar este plan de compostaje. Y un poco para poner polémica y aplaudiendo lo que dice Celeste y también diciendo, y Celeste, este es el momento también de traerse abajo el decreto que facilita la incineración en Costa Rica. Y cuidado, no mejor, de traerse abajo ese decreto que ya les voy a contar un poquito. Qué lamentable fue haber sacado el decreto que permite la incineración en el país, que fue obra del gobierno anterior, del ministro anterior, con Paola Vega y el ministro Don Gutiérrez. Deberíamos retomar el tema de una moratoria a la incineración, mal llamada incineración, porque viene el profe, nos explica que debemos hablar de combustión química, y sí, don Ronald, estoy de acuerdo, yo le hago caso, usted como profe, yo siempre me he dejado mucho instruir por su persona. También como político les digo, a nivel de término político, incineración, la Organización Mundial de la Salud mete todas esas cochinadas de plasma, de pirólisis, de coincineración, arcos de plasma, todo lo meten en el saco de la incineración. ¿Por qué? Porque al final todo lo convierten en cenizas, y bien explicado el profe. Ahora, claro, lo correcto técnicamente y que acuñamos también desde el movimiento ecologista es que vamos a hablar de coincineración, incineración mal llamada, pero sí, lo correcto es hablar de ahí. Entonces llegó el momento también, ¿verdad?, de unirnos y de empezar a traernos abajo ese portillo que nos heredó el gobierno anterior, y que, ojo, porque la ley de gestión integral de residuos, que es buenísima, y que además yo no me dice, pero ¿cuál es la solución? La solución es hacer cumplir la ley maravillosa de gestión integrada de residuos que tenemos, donde le ponemos ganas al tema y poner a las MUNIs a ejecutar presupuestos en campañas de compostaje, de reciclaje. Y por supuesto, el reciclaje es el último de los pasos, porque antes de llegar ahí, ¿qué pasó con el tema de plástico de un solo uso? Eso hace rato deberíamos haberlo sacado adelante. Por supuesto que hay que prohibir y hay que tomar medidas preventivas antes de llegar a reciclar. Pero hacia donde voy es que en el gobierno anterior la ley decía que había, que la ley es clara en decir y hablar de aprovechamiento energético. Bueno, ahí está la biometanización, por ejemplo, en una lechería, de convertir la boñiga, ¿verdad?, en gas metano y mediante la biodigestión. Fascinante, me encanta el tema, muy ecológico, por cierto, porque disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, produce energía, bla, bla, bla. Pero nadie estaba hablando de incineración. Pero en el reglamento que nos heredó el gobierno anterior, tuvieron la brillante iniciativa de reglamentar la incineración. Y ahí ahora estamos cosechando lo que Femetron está tratando de hacer, y además de una forma que nada que ver, porque vean que hasta en la licitación ponen a LICE súper mal. Ya LICE se sacudió, como bien explicaban anteriormente don Luis. El ICE se sacudió y dice, no señores, ni en los terrenos ni el ICE no está interesado en producir energía sucia, porque si hay una energía cara, sucia, ineficiente, es la producida con la incineración de basura. Y entonces, por supuesto, y no tiene el menor espacio en la lógica de una economía circular, de una economía verde, de un aprovechamiento, porque no hay nada más entrópico, más irracional, que agarrar los recursos que tanto nos ha costado extraer del planeta, dígase plástico, cartón, dígase papel, y meterle fuego sencillamente porque nos estorban. A ese paso y con esa lógica no nos dura el planeta 3 años. Por supuesto que que nos señalaba Celeste de la economía circular es donde tenemos que apostar, y hay que entender que el compostaje es parte de eso, y hay que entender, por supuesto, que entonces, aquí más bien yo quiero dejar en el panel, ¿verdad?, de gente tan linda que estamos hoy compartiendo, que Celeste, traigámonos abajo, exijamos y usted únase con nosotros, con el movimiento ecologista, y traigámonos abajo ese reglamento. Cuando salió ese reglamento, les cuento
porque no debemos olvidar, el movimiento ecologista hizo una protesta frente a Casa Presidencial, en ese momento don Luis Guillermo Solís de presidente. ¿Y cómo fue la protesta? Fue un centro de acopio en vivo y recolectamos orgánicos, aluminio, papel aluminio, que bueno, cartón, de todo, y pesamos las cantidades. Al final de la acción ecologista de acopio evidenciamos que sí se podía, y la gente llegaba a dejar materiales, y aquello era una recicladora en frente a Casa Presidencial. Nos visitó y nos apoyó siempre Marcela Guerrero, en ese momento era diputada, y muy valiente con nosotros también, con el movimiento social frente a Casa Presidencial, donde nosotros señalamos, y ahí quedó, ¿verdad? La metida de patas que se dio al gobierno anterior en dejarnos esta herencia tan lamentable, que es el reglamento que permite la incineración, porque no es cierto que si no hay un reglamento para poner plantas termonucleares en Costa Rica, alguien puede llegar y decir, ay, voy a poner una, como no tienen reglamento, ahora la pongo. Mentiras que lo pueden hacer, porque no está reglamentado, y entonces hay 1000 trabas para hacerlo. Tenemos que traernos abajo ese reglamento. ¿Por qué incineración no? Un poco, ¿cuánto tiempo me queda, por cierto? ¿Cómo estoy de tiempo? Le quedan 4 minutos. Ok. ¿Por qué incineración no? La incineración es un problema, y es un problema más. No es ninguna solución al tema de los residuos. Y aquí el ejemplo de la bañera, ¿sí? O el ejemplo de que se sale el agua de la bañera. No se soluciona echándole más agua. Se soluciona tapando el hueco, y tapar el hueco de la bañera es precisamente echar a rodar una economía circular donde se generen microempleos, asociaciones de mujeres que acopian el plástico, el papel, que lo venden, que generan economía. La incineradora es un problema más y más grande, porque además de, sí es cierto, disminuye el volumen del problema, pero aumenta su toxicidad y genera cenizas radioactivas, escorias que tienen elementos como cadmio. Además genera dioxinas, compuestos orgánicos persistentes, furanos, que son bioacumulables en las cadenas tróficas, y al final de cuentas terminan generando índices epidemiológicos altísimos en las comunidades, porque aquí algo que quiero que quede muy claro a los que nos están oyendo, y es lo que peor me cae cuando estamos hablando de incineración, cuando me dicen, pero hay filtros buenísimos y hay tecnologías maravillosas. Vea, así sea el filtro más bueno del mundo, en algún momento se daña y va a echar chorros de dioxinas que se van a ser respirados por las personas, porque las tecnologías se dañan y fallan. Y además, no es un problema de una tecnología, que si funciona la tecnología, o que si es muy moderna o no es muy moderna. El tema de fondo es que no vamos a quemar nuestro futuro, nuestros recursos que tanto han costado ser extraídos del planeta, bajo esa lógica porque la lógica de las incineradoras, para que les sea rentable, porque detrás de esto es un negocio lo que hay, y en la gestión de los residuos, o mal llamada basura, la más limpia es la basura en este caso, y ojo, porque ¿cuál es el negocio? Quemar, producir, que las municipalidades entreguen tonelajes. Entonces las incineradoras son un problema más, porque empiezan a competir con la gente que sí recicla, con la gente que busca sus materiales tan valiosos que tenemos que mantener en las cadenas productivas, y no incinerar, generando gases de efecto invernadero y toxinas que no existían en el ambiente, que las generamos en este tipo de sistemas, por más maravillosos y altamente tecnológicos que nos digan. Entonces, por favor, no caigamos en una discusión tecnócrata de que hay que las tecnologías, que los filtros, que las mangueras, porque ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que este país, que lo defendemos como un país ecológico y que hemos estado como movimiento social luchando por él, no vamos a permitir que pongan una incineradora, porque las comunidades donde lo ponen son desfiles de hediondez, de camiones malolientes, donde van a haber torres que tarde o temprano van a generar dioxinas, furanos, compuestos orgánicos persistentes, y al final de cuentas es la salud de las comunidades lo que está en juego, y unos pocos haciendo plata. Finalmente,
las soluciones están, el compostaje por delante, porque es un tema que es el 60% del problema, y hasta que no le metamos toda la pólvora al tema del compostaje, lo otro no se resuelve, y lo digo con conocimiento de causa por estar trayendo expertos internacionales en compostaje y en gestión de residuos de Europa y poniéndolos a discutir con todos los gestores ambientales de Costa Rica, donde hay gente maravillosa y esfuerzos municipales tan bonitos como el de Santo Domingo de Heredia, como el de San Rafael de Heredia, otros que han sido acompañados por el profe Don Ronald aquí en la zona de Cartago, donde se evidencia que sí se puede hacer compostaje y excelente y tener tasas altas de recuperación de estos recursos valiosos. La Femetron lo que está haciendo con esta ocurrencia torcida de poner una incineradora en base a esta lamentable herencia del gobierno anterior y sobre todo de la gestión de Paola Vega y del ministro Gutiérrez, que fueron los que insistían en defender ese reglamento que ahora ya estamos viendo para qué lo quería Femetron, para poner una incineradora o coincineradora o arco de plasma o como se llame esa mala iniciativa. Déjenme decirles que lo que está haciendo Femetron es hipotecar el futuro económico de las municipalidades, hipotecar un tesoro y un esfuerzo nacional de dinero y entregárselo a unos pocos para que no solucionen nada, nos traigan un problema tóxico de dioxinas que no va a poner este país a la altura que debe estar de un país que busca ser un país ecológico, que carbono neutralidad y todo ese discurso más oficialista, pues no es compatible. Entonces, señoras y señores, es un gusto de verdad estar aquí hablando en este espacio tan rico y ojalá Celeste se cuadren con nosotros a traernos abajo ese reglamento. Ese reglamento no debe existir, y si no es traerse abajo ese reglamento, luchemos juntos, municipalidad aquí presente y otras más, con toda la fuerza de la Universidad de Costa Rica, y llevemos una propuesta de moratoria o mejor aún, desterremos la posibilidad de que en este país nos pongan una chimenea de dioxinas y pongámonos las pilas y vamos a hacer, porque sí podemos y tenemos además un recurso institucional tan exquisito, tan fuerte y tan operativo para ser un ejemplo a nivel mundial en recuperación, en políticas ambientales que nos echen a andar una economía realmente diferente, donde el compostaje esté por delante y no la incineración. Ese es un poco nuestro sentir, mis posiciones, por supuesto que al servicio, ¿verdad? De todos ustedes. Celeste cuenta con todo mi trabajo y mi conocimiento en compostaje. Es un tema que me encanta e insisto, es el 60% del problema, ¿verdad? Y bueno, y muchas gracias a la Universidad de Costa Rica, al Bloque Verde por abrir estos espacios. Eso sería un poco mi participación. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Definitivamente esto suma a esta discusión que sin lugar a dudas ha desatado una serie de impresiones, preguntas que más adelante vamos a retomar. Pero para cerrar con este bloque, le cedo la palabra a doña Marlene Chacón Cubillo de la organización Hacia Basura Cero. Hola compañeros, un gusto saludarlos y compañeras. De verdad que es un placer estar con ustedes y sobre todo haciendo un análisis ahora con lo que Celeste estaba diciendo sobre los recicladores. Bueno, don Luis me conoce, iniciamos con don Luis cuando estaba trabajando en la municipalidad de Escazú, y sabe el trabajo que hemos venido dando y sobre todo echar a perder, echar por la borda todo el trabajo de educación que se hizo durante tantos años por darle cabida a un proyecto que únicamente va a estar impactando la salud. Y como les puse yo ahí también, mucho de lo que yo trabajo con el tema de género y sobre todo hemos visto que la incineración llega a dar un impacto grandísimo en las mujeres,
especialmente en el momento de la gestación. Quien más se ve afectado es el feto, con malformaciones y otras cosas de las cuales difícilmente podremos tener una calidad de vida mejor las mujeres. Es por eso que también, oyendo, digamos, a Fabián, cuando decía que es fácil reciclar, bueno, separar las botellas y eso, sí, es fácil, pero todavía Costa Rica no ha pasado a la etapa de realmente poder realizar realmente una separación como debe de ser para pasar a una incineración, para quitarle como la pereza a la gente de poder separar realmente como debe ser. Entonces yo pienso que ahí hay un trabajo de educación grandísimo el cual hay que hacer, y las municipalidades deberían de estar en esa escuela ambiental, que es lo que se debe de dar una formación desde las comunidades. Creo que ahí es donde se debe definitivamente de poner nuestro esfuerzo en las escuelas, en los colegios, en nuestro cantón, nuestro municipio, todo lo que podamos nosotros ya realmente nosotras llevar para hacer el cambio. Porque definitivamente con la incineradora o la, como dice el profe, que ya no usemos ese término, pero de verdad que yo no sé si es que se hacen desconocer o creen que nosotros no conocemos los impactos en la salud. Entonces yo creo que a veces que lo quieren ver a una como esta no sabe nada o es ignorante, no saben nada, por eso vamos a poner un incinerador aquí. Entonces yo creo que ya eso pasó. Yo creo que es tiempo de que despierte la gente, que se den cuenta que hay muchos que sabemos realmente lo que pasa con este tipo de plantas. Al igual que lo que pasa, digamos, en las cementeras, que las cementeras prácticamente son 8 incineradoras. Entonces, realmente nosotros tenemos una incineradora. Bueno, 2, hay una en Guanacaste y otra en Cartago. Están incinerando. Si ustedes se ponen a ver lo que queman en Holcim, pónganse a ver que es todo lo que no sirve, todo lo que son las llantas, ese montón de dioxinas que van a salir ahí de esos humos. ¿Y quién le ha dado seguimiento a Holcim? ¿Qué es lo que hay detrás de ahí? Es un monstruo. Está comiendo la gente que vive a su alrededor. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que hacen es llegar y también, como le dijera, como engañar a la gente que vive cerca de ellos con play, con parques, con todo eso, porque ellos saben que están haciendo un daño. Entonces yo creo que ahí debemos de hacer un alto en el camino, y nosotras como recicladoras también nos vemos muy impactados por todo este tipo de proyectos, megaproyectos que quieren hacer. Ahí escuché a Celeste hablar sobre, imagínense que en Costa Rica no tenemos las recicladoras y los recicladores ni siquiera un código en la planilla de trabajo. No hay, no existe. Y realmente el residuo sin recicladores es basura. Los recicladores estamos en la primera línea. Y no se ha dado la importancia que tienen que dárselo realmente a nosotros como trabajadores en primera línea de una solución tan grande, de un problema a una solución tan grande. Aparte, la generación de empleo, la educación, la mitigación que vamos a hacer o que hemos estado haciendo por lo menos ya 2 décadas. ¿Cuánto he mitigado mi persona? De una cosa, de otra, yendo a una empresa, yendo a otra, con los compañeros de Alianza Global, con todas las manifestaciones que hicimos en otros países, con la que dice Fabián también que se hizo acá, con la conferencia de prensa que hicimos en la Asamblea Legislativa, con la feria hacia Basura Cero que Fabián organizó en el INA también, que fue muy buena. O sea, todas esas iniciativas hemos tratado de entrarle por todo lado, pero tenemos que tener más apoyo de los alcaldes, de los gobiernos locales, de los regidores, como está don Luis ahora ahí. Tenemos que ir viendo cuáles municipalidades
tienen una apertura realmente para saber que las empresas de, ya sea asociaciones de desarrollo, grupos de mujeres o grupos de personas, lo que sea, que esté dentro de un cantón, debe hacerle la prioridad, porque en la ley 8839 le estipula que debe de pasar primero a la empresa local, y no como hacen muchos que venden los servicios a otras empresas porque tienen cómo pagar una garantía de entrada en una licitación. Yo creo que hay mucho como de qué hablar para poder tener pertenencia y saber que hay un trabajo que hay que hacerse para crear fuentes de empleo en cada municipalidad, que se está despreciando o que se está dando a otros sectores en los cuales debería de nosotros fomentar la economía circular. Eso sería, digamos, no sé si alguno tiene alguna pregunta, pero sí realmente me siento muy encantada de estar con ustedes y saber que se está promoviendo todo el reciclaje, y ojalá que Celeste, cuando la oí mencionar sobre los recicladores, nos pudiéramos poner a conversar un poco más largo y entendido de todo el trabajo durante 20 años y que aún no ha sido reconocido oficialmente como un oficio, y que esa es nuestra mira, que sea reconocido como un oficio. Muchísimas gracias, doña Marlene. Gracias por contarnos esa experiencia desde esa primera línea que dice usted, ¿verdad? Que son las recolectoras y los recolectores, y todos esos desafíos que también supone para el trabajo que ustedes hacen cotidianamente. Muchas gracias. Y bueno, hay una serie de preguntas, comentarios que se han ido generando en los chats de las transmisiones en vivo, donde además recordarles que este conversatorio va a quedar ahí grabado, así que lo pueden volver a ver, lo pueden compartir y retomar algunas de las discusiones que acá se han colocado. Cuando gusten cualquier pregunta, en lo que yo pueda contestarles, con mucho gusto. Gracias, doña Marlene. Si gusta, se queda por aquí, por si nos salen preguntas dirigidas específicamente para usted. Sí, por el momento voy a hacer 3 preguntas para que ustedes puedan contestar, y después vamos retomando de 3 en 3. Bueno, tenemos un comentario de doña Paulina Mata que dice: excelentes expositores, ni un paso atrás contra la incineración, que se muevan de una vez por todas las municipalidades a implementar la ley 8839, las composteras, el cobro del canon de manejo de residuos desde su fuente y tantas prácticas para la reducción y manejo de los residuos sólidos de manera sostenible. Sergio González le hace una consulta a don Ronald. Favor referirse a la licitación internacional número 01-2020 abierta por Femetron y que se encuentra en SICOP. Esa pregunta sería para don Ronald. También hacen una pregunta un poco más abierta, aunque también dirigida a la exposición que nos hizo Celeste. Don Cristian consulta qué tan rápido se internaliza la economía circular y qué sucede mientras no esté implementada en su totalidad. Y don Héctor González le consulta a Celeste también, bueno, dice: llamemos a las cosas por su nombre, combustión química de desechos, sí o no, o seguimos andando por las ramas. Esas serían las 3 consultas en este momento, y enseguida retomaríamos otras más. No sé si empezamos con don Ronald. Don Ronald, si gusta colocar su micrófono, por favor. Sí, una de las cosas con respecto a esta licitación, en primer lugar, es que estaban partiendo de que el ICE iba a comprar la energía que se va a producir, y en segundo lugar, es una licitación muy rara porque ponen la adquisición del terreno
a futuro. Es decir, hacer una licitación de este tipo para una empresa es un montón de plata lo que les cuesta, ¿verdad? Sobre todo porque el cartel de licitación es lo que quiere Femetron es quitarse casi que prácticamente todo accionar con respecto a los desechos sólidos y entregárselos a una empresa. Y entonces una de las cosas que le dicen a la empresa es que se va a comprar un terreno. Es decir, la empresa no sabe ni dónde es que van a poner esto. Y si lo supieran, están anteponiendo un compromiso que no existe. Ya con solo esos dos puntos, esa licitación para mí no tiene sentido. A mí lo que me preocupa es que Femetron ha gastado montones de dinero de todos nosotros los contribuyentes de las municipalidades que estamos involucradas en esa federación. Y hasta el momento son solo estudios, y estudios vienen y estudios van. Son montones de dinero que se están gastando de las municipalidades. Por eso es que yo en la municipalidad de Goicoechea, como munícipe, voy a solicitar que la municipalidad de Goicoechea ya no pertenezca a Femetron, porque no le ha dejado ni un solo beneficio, ni uno solo, ¿verdad? Inclusive íbamos a hacer un plan regulador, y sí, nos lo hacían, pero nos cobraban. Nos iban a poner a una empresa de dudosa reputación para que administrara los parquímetros. Es decir, todo es plata y plata, ¿verdad? Y no se ve ningún beneficio. Y por eso yo voy a hacer una campaña para que la municipalidad de Goicoechea salga de Femetron. La otra pregunta que era, perdón. Pero yo quería decirle una cosita a Fabián, porque me encanta pelear con Fabián, que ¿cómo es que se llama? El reglamento se tuvo que hacer porque en la ley, esa ley que usted la ve muy buena y que yo la veo muy mala, esa ley tiene ahí en la valorización energética, artículo 42, inciso A. Y ese es el gran portón. Usted no va a hacer nada con cerrar ese portoncito chiquitico del reglamento. Más bien, ese reglamento lo que vino fue a salvar un poco ese gran error que logró meter Femetron, convirtiendo a la exministra Ávila de que lo incluyera. Y esa señora, sin saber absolutamente nada de desechos sólidos, aceptó que se incluyera ese inciso. Y eso fue por una gestión de Femetron que ellos insistieron. Entonces, no se hace nada eliminando el reglamento, ¿ya? Si queda el gran portón de ese inciso. Entonces, lo que hay que luchar es por lo que hay que luchar es por una reforma integral de una ley muy mal concebida y que deja un montón de portillos para otro montón de cosas, malas definiciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, entrémosle a la ley, hagámosle una reforma, no el maquillaje que le acaban de hacer, sino que realmente una reforma integral. Porque vean, hay un problema. No sé si lo pueden ver, me acabo de encontrar entre mis... Ay, es que sale al revés. Este es un documento, un panfletito que le repartimos casa por casa a los vecinos de Santana, que decía evitar, separar, hacer abono orgánico y reciclar. ¿De qué año creen ustedes que es este folletito? Año 94. ¿Ya? Venimos luchando desde el año 94 por lo que ahora le pusieron el nombre de economía de recirculación. Pero ¿qué sucede? Cada gobierno que viene y cada municipalidad que viene
¿verdad? Son 3 años para convencerlas, el 4º año se ponen a politiquear, el nuevo 4º año hay que empezar de nuevo. Es decir, no hay ninguna continuidad. Imagínense, desde el año 94. Y como Fabián mismo se asustó, ¿sabe desde cuándo es obligación para las municipalidades compostear? Ya Fabián tiene que saberlo. 1949. Desde 1949 está la ley y no la han derogado. ¿Desde cuándo hay que separar los desechos? Desde 1973 y no se ha hecho, ¿verdad? Cada gobierno viene con nuevas ideas, y cuando ya las van a implementar, resulta que ya se tienen que ir, no hay continuidad. Y entonces, el gran problema es que esta sociedad no ha entendido que tenemos que darle continuidad a las cosas, ¿verdad? Y por eso es que nos meten esos goles, no porque hay un reglamento o no hay un reglamento. No, es simplemente porque es una ciudadanía analfabetamente política, ¿verdad? Y entonces, tenemos una serie de decisores políticos que en realidad no hacen política, lo que hacen es politiquería para poder estar ahí 4 años, cada cuatro años reciclándose. Muchas gracias, don Ronald. Celeste, pasamos con estas 2 preguntas que eran dirigidas hacia usted, por favor. Sí, muchísimas gracias. Bueno, concretamente, y empiezo por la segunda, en donde me decían sí o no, la economía circular, y es hacia donde estamos avanzando, hacia donde estamos demostrando los esfuerzos. Yo entiendo el planteamiento de don Ronald y incluso hay parte que comparto mucho. Sin embargo, yo creo que hemos logrado dar pasos importantes en cuestión de un año en esta administración, y yo me atrevería a defender, tal cual lo estaba haciendo don Fabián, con el Plan Nacional de Compostaje, el cual arrancamos, fue multinivel, tanto el Poder Ejecutivo como con las municipalidades y algunas otras instancias como la academia, pero definitivamente el modelo, y por eso era que yo cerraba con la idea del cruce de las agendas ambiental y social, es la herramienta con la cual podemos abordar la temática ambiental con una visión social. Y hacia la pregunta sobre cuáles son esas acciones que estamos realizando y si se puede generar o cuánto duramos implementando una lógica de economía circular, lo que puedo decir es que se requiere de política pública. No podemos partir de la economía circular sin contar con una plataforma que sea esa política pública donde se genera la normativa y en donde se generan además las instrucciones para la cual se tiene que atender. Entonces estamos generando, como les mostraba a ustedes, arrancamos con un Plan Nacional de Descarbonización que va totalmente dirigido en esta ruta, con el Plan Nacional de Compostaje, con el Plan de Acción, ya generando la parte de la gestión integral de los residuos, la política que se firmó en el 2018 de consumo y producción sostenible, y ahorita estamos arrancando ya con un proyecto de ley para la parte de economía circular, y sobre eso les digo, estamos con una coordinación que está generando el Ministerio de Economía, Industria y Comercio bajo el Plan Nacional de Economía Circular, en donde nosotros, por supuesto, participamos, pero también les quería compartir que estamos liderando a nivel regional como país el comité directivo de la Coalición Regional de Economía Circular, el cual es del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de PNUMA, en donde tenemos como objetivo central la promoción y la implementación de políticas sobre consumo y producción sostenible y de economía circular. Así que la respuesta muy concreta es que se tienen que generar estas plataformas, y nos podemos referir a si son buenas o malas, tal cual lo estaban haciendo don Ronald y don Fabián, sobre una política plasmada en una ley y una política plasmada en un decreto, pero que si no contamos con esos instrumentos no podemos generar la implementación. Así que la rapidez con las que nosotros logremos implementarlas arranca primero con la creación de esa plataforma, y segundo,
pues generando esta dinámica en la que nosotros verdaderamente llevamos el conocimiento de las buenas prácticas a públicos que verdaderamente puedan acercar la reacción en esa dirección y no más bien empezar con esta problemática de si es una ruta o la otra, sino arrancar verdaderamente con quienes ya sabemos podemos contar y a partir de esto pues generar todos estos movimientos de los cuales hacía mención don Fabián, los cuales creo que tienen un mérito a nivel nacional sumamente importante, de mucho impacto y que no siempre son valorados, pero que tienen un mérito importantísimo de la forma en la que se gestiona los residuos actualmente y que yo pondría sobre la mesa, tal cual también la dirección que dejó don Fabián, el Plan Nacional de Compostaje. Y desde el Ministerio de Ambiente es donde estamos poniendo la mayor energía, tanto en economía circular como en el Plan Nacional de Compostaje, pero si planteamos con qué generamos un mayor impacto y en el corto plazo sería con el Plan Nacional de Compostaje y a partir de amarrado a toda esta política que estamos generando sobre economía circular. Muchas gracias. En línea con este comentario, esta respuesta que usted nos hace, don Sergio González hace una consulta abierta para quien quiera contestarla. ¿Cómo y quién puede oponerse ahorita a la licitación pública internacional de Femetron? ¿Está en SICOP o en proceso? También, bueno, don Joshua nos dice, ¿se podría mencionar el caso de Suecia? Después de la recuperación de todos los valorizables, se incineran los demás residuos y generan bastante electricidad, incluso que importan basura. Una pregunta, bueno, más bien un comentario para Fabián. Dice, la ley 8839 no es maravillosa, tiene mucha falencia y el gobierno ha demostrado pereza en reformarla y mejorarla. La ley 8839 ni menciona el compostaje ni los residuos orgánicos. Tampoco viene ningún apoyo o mención alguna sobre la industria recicladora. Entonces, no sé quién quisiera responder a estas dos preguntas básicamente y este comentario. Okay, adelante, Fabián. Sí. No, de acuerdo, la ley por supuesto que hay que mejorarla y tiene falencias, pero sí es un buen inicio. Y bueno, y ante todo, como bien lo decía don Ronald, es que desde el año 49 ya se habla de compostaje y muchas veces también es un tema de municipal de poner y de ejecutar presupuesto en esfuerzos realmente que ayuden al acopio y a la cultura de toda la gestión responsable e integral de estos residuos. Yo quiero seguir también contestando, pero antes de contestar, seguir peleando con don Ronald, de que ese reglamento, precisamente, o sea, la ley habla de aprovechamiento energético, pero ese aprovechamiento energético no quiere decir incineración, no quiere decir pirólisis, está la biometanización, a la cual a mí me parece decente. Entonces, yo creo que no hay que cerrarle la puerta al aprovechamiento energético, pero sí a la combustión química, para llamar las cosas por su nombre, como usted nos ha enseñado. Y entonces, y bueno, ese tema se las traen. Con respecto al ejemplo de Suiza, sí, siempre nos venden eso, que y que sea un ejemplo, que Suiza exporte basura, ese es el peor de todos los ejemplos, porque imagínense, nos venían dando alguien que preguntaba un buen ejemplo de que Suiza importaba basura para producir electricidad. Poco nos falta, ya para terminar de desgraciarnos en este país, convertirnos en importadores de basura para incinerarla aquí. Esas tecnologías se las tratan de vender como cosas maravillosas, pero a la hora de la verdad, ya muy bien expuso don Luis Rodríguez, de los pocos formas de monitorear las emisiones de furanos, de compuestos orgánicos persistentes, y al final la incineración, imagínense los desfiles de camiones de residuos para ser incinerados en la localidad donde se ponga.
Yo insisto que las incineradoras no resuelven nada. Y finalmente, dos cosas. El Plan Nacional de Compostaje, si hay un momento interesante para sacarlo, es ahora, que todo el mundo está viendo las redes, que está conectado y encerrado en casa. El gobierno, y usted debería abogar con el señor ministro de Salud, y decirle, vea, en este momento la gente está en casa, y sí, está bien, hablemos del COVID y de la prevención, pero tampoco hay que ser monotemáticos. Hay otros temas urgentes del país y la gente está en sus casas, y qué mejor momento para alfabetizar de cómo compostear. En este momento, el aporte que hemos hecho como institución en videos de compostaje está apenas para que eso, Canal 13, con los espacios que tienen ustedes, el MINAE, los pongan y le den duro a esa campaña. Y no se esperen a que pase la pandemia, porque esto yo lo veo que va para largo, ¿eh? Y ya para concluir, perdón que me abusé, pero aquí a don Luis, creo que es momento, don Luis, que usted está liderando, y yo leí muy bien cómo usted fundamenta y cómo fue aprobado por unanimidad que Belén rechaza la incineración, y así como ya hay un cantón, ¿verdad? En su momento que don Ronald acompañó, que se declaró libre, León Cortés, libre de incineradoras, nuevamente echar a rodar ese trabajo que siempre hemos hecho el movimiento ecologista en Costa Rica, que es llevar el tema, además de que es un tema, por supuesto, que tiene que discutirse en la asamblea y etcétera, pero es un tema cantón por cantón. Debemos declarar este país libre de incineradoras, así como logramos muchas declaraciones de territorios libres de herbicidas y las municipalidades dejaron de aplicarlos, y al final de cuentas el Ministerio de Salud nos dio la razón y ahora ya ninguna aplica. Es desde ahí también, y ojalá, don Luis, que usted nos ayude a hacerle de conocimiento que sea un acuerdo de su municipalidad, que todas las munis conozcan ese acuerdo de Belén, y que también que todas las munis se rescate que ya hay un cantón que se declaró libre de incineradoras en Costa Rica, porque ese es un paso en la dirección equivocada. La combustión química es un paso en la dirección equivocada, y realmente es el negocio privado de unos pocos y el daño ambiental y social para todo el país. Para acotar, si puedo. Claro que sí, doña Marlene. Sí, con respecto a también parte de la pregunta que hizo don Sergio, sobre la empresa recicladora, ¿verdad? Que la ley 8839 no la establece, y tampoco establece realmente, no nos pone a nosotros como recicladores cuál sería el rol, cuál sería nuestro papel, aunque nosotros estamos en la primera línea ahora. Si bien hay que trabajar muchísimo en educación, creo que con el tiempo hemos aprendido que el trabajo que nosotros hacemos es de gran importancia y de impacto. O sea, no es solo la importancia, es el impacto que usted se queda viendo durante tantos años al estar en un proceso como en un lugar de separación, la mitigación de la huella de carbono. Entonces, viendo los proyectos exitosos de compañeros de Colombia, de Brasil, de Perú, donde se pagan por los servicios, donde las municipalidades pagan a las empresas recicladoras por el servicio, sería un ganar, porque lo que tendría que hacer la municipalidad, invertir para ir y dejar eso y botarlo a un vertedero, ¿por qué no operar y garantizar una mejor calidad de vida a esta empresa recicladora que está en la comunidad y pagarle por el servicio de la separación? En Colombia, a los compañeros de varias cooperativas empezaron a hacer la gestión, y hoy por hoy es un caso súper exitoso, donde mis compañeros y compañeras colombianos reciben un subsidio que les da la municipalidad, y hasta tienen por medio de un teléfono, un app, en donde les llega a ellos cuánto ganaron al mes. Es algo ya ahora la tecnología está tan avanzada que si bien yo puedo estar en el reciclaje y llegaron hoy, yo reporté que pude entrar 20 toneladas y que se pudieron separar esas 20 toneladas, es algo que el municipio no está disponiendo a un vertedero en el cual tendría que pagar por ir y dejarlo.
Entonces, lo que se hace en esta oportunidad es que se paga ese servicio a la empresa recicladora de la comunidad. Pero llamamos empresa recicladora a las empresas que se paran en los centros de valorización, en los centros de clasificación. No exactamente a la empresa grande a la cual yo le vendo como Empaque Santana el cartón o como a Vicesa el vidrio. Digo a lo local, que se pudiera crear, y nosotros lo estuvimos hablando mucho con Luis cuando estuvo en Escazú, de poder crear un convenio con estas empresas para que realmente a lo que yo estoy apostando y con don Ronald que estamos en el colectivo y Fabián, de poder llegar a tener un cantón hacia basura cero. Y ese cantón hacia basura cero va de la mano con lo que Fabián dice y aplicando ya lo del plástico de un solo uso y también con el trabajo de la separación desde la fuente puerta a puerta, pero que ojalá ese beneficio también llegue y le impacte al reciclador y que se le dé el pago por servicios. Sería completamente aparte, una empresa aparte del municipio, pero al mismo tiempo de la mano con el municipio. Yo creo que estamos muy perdidos en el tema de querer decir que con los residuos se hace millonario Raimundo y medio mundo, y es la equivocación que tienen muchos municipios y por eso no quieren realmente crear un vínculo en el cual se pueda realmente dar la dignificación del trabajo como tal. Y por eso ni siquiera existe, por eso Celeste cuando hablaba sobre eso, cómo es posible que yo estoy ya hace, mejor dicho, 20 años. Y estamos igual. Si usted va y yo me meto al Ministerio de Trabajo, no hay un código para el reciclador o la recicladora. No lo hay. ¿Y qué somos nosotros entonces? Porque esa invisibilización que se da. Y ahora, digamos, en este tiempo de pandemia, hablan mucho de los recolectores de basura. Perfecto, los chicos andan haciendo todo su trabajo y bien fuerte que es también. Pero ¿por qué nadie habla de los recicladores, de las recicladoras? Lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, lo que se ha manejado. Nadie, se olvidaron de nosotros. Y ahí estamos haciendo un servicio a la comunidad día a día, en el cual no está contabilizado. Entonces yo pienso que ahí, en lo que decía Sergio de la pregunta, si es Sergio, no sé si será de Seprona, pero si es Sergio, sí yo digo que hace demasiada falta de los gobiernos, desde gobierno central y ahí desde MINAE, ver cómo se entrelaza una cadena de actores en los cuales lleguemos hasta los municipios y de los municipios bajemos hasta los consejos de distrito para crear esos proyectos realmente ambientales para trabajar en el abono, en el compost y trabajar en todo lo que es la separación. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, doña Marlene. Voy con otra serie de preguntas, ya como para ir cerrando. Don Carlos Cordero dice, don Fabián, ¿qué piensa de la mierda de vaca, cito textual, como materia orgánica para los cultivos? Después, don Cristian Calderón pregunta, ¿se podría contemplar la incineración como último paso luego de aplicar compostaje y reciclaje para todos los residuos inorgánicos que en este país no se tratan y que su destino en otros países luego de exportarlos es incierto? Y otra pregunta, es una pregunta abierta también, ¿cuál es su opinión, sus opiniones sobre los modelos de dispersión atmosférica aplicados a casos de estudio como la planta de incineración de Taranto, Italia, que mostró riesgos para la salud bajos para las sustancias CD, PB y HG por debajo de los niveles máximos establecidos por la EPA por concepto de emisiones aéreas y que además la concentración disminuye rápidamente con la distancia? No sé quién quisiera responder a una o a algunas de estas consultas. Bueno, con respecto en cuanto al modelo de Suecia, en cuanto al modelo de Suecia,
que siempre se pone como modelo, lo que tenemos que ver es que esas plantas se sobredimensionaron y por eso es que tienen que importar desechos para poder darles, que sigan dando ganancias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto de poner la combustión química en el último, como última opción, no es, los intereses económicos son muy fuertes, ¿verdad? Y entonces se desestimula y y no se profundiza en las campañas educativas, porque la campaña educativa en realidad no es una campaña educativa lo que hay que hacer. Por ejemplo, nosotros en Jiménez mantenemos todo un programa educativo y gracias a eso es que ahí el 100% de la población participa en el programa de recolección selectiva y producción de compostaje, porque se mantiene a la población permanentemente con campañas de educación. Y entonces, cuando esto se desincentiva, claro, porque la principal materia prima para las plantas de combustión son los plásticos. Eso es lo principal. Y entonces, ¿dónde quedan las campañas para desestimular el consumo de plástico? Se contrapone a los intereses económicos. Y en nuestra sociedad sabemos que los intereses económicos son los que se imponen, ¿verdad? Porque aquí las municipalidades no han tenido voluntad política para promover sistemas como los que está exponiendo Marlene, de hacer empresas mixtas para que los centros de clasificación, porque son centros de clasificación, ese es el trabajo que ahí se hace, no son centros de acopio como mucha gente dice, que es falso. Acopiar es amontonar. No, ahí se hace algo muy importante que es clasificar. Y entonces, ese tipo de alianzas no las han promovido con la expectativa siempre de favorecer a las grandes empresas. Y si son empresas extranjeras, mejor. Vean que aquí las empresas que manejan los rellenos sanitarios, todas son empresas extranjeras, ¿verdad? Y entonces es muy fácil desestimular el reciclaje para favorecer a esas empresas que lo que están persiguiendo son ganancias económicas nada más. Entonces, no funciona eso, no funciona eso. Tener procesos de combustión, y por eso a mí me preocupa cuando aquí se habla de economía de recirculación, porque justamente los empresarios de plantas de combustión están fascinados con esto de la economía circular, porque ellos se introducen dentro de esa economía circular. Por eso me pareció muy apropiada la pregunta de don Héctor González, que ¿qué dice el MINAE? Vamos a introducir dentro de esa economía circular, vamos a incluir a las plantas de combustión o no las vamos a incluir, ¿verdad? Porque las plantas de combustión, vieran qué lindo que hablan, vieran el discurso ecológico que tienen ahora en Andayure. Usted los oye y son ecologistas, más ecologistas que Fabián, ¿verdad? Porque tienen un discurso, ellos manejan un discurso que se adecua a cualquier sistema de aprovechamiento de desechos. Y bueno, el caso de la pluma esta de la investigación o el caso de Italia, yo lo desconozco, pero sí es muy importante porque dicen que todo lo que sube vuelve a caer en algún momento. Cuando viene la lluvia, ese montón de cosas que andan ahí en el aire se precipitan al suelo y las dioxinas, por ejemplo, ¿verdad? Precipitan al suelo con la lluvia y en el suelo son trasladadas a las plantas y de las plantas a los animales y de los animales a los seres humanos. Muchas gracias, don Ronald. No sé si alguno quisiera apuntar en este sentido, sino para pasar
algunos comentarios y al cierre. Bueno, entonces me permito leer algunos comentarios que se han colocado. Perdón, nada más un comentarito chiquitico a Fabián. Si la ley 8839 quería excluir el aprovechamiento energético y dejar solo el aprovechamiento energético por procesos biotecnológicos, así lo tiene que explicitar en la ley. Así es como hay que reformar ese artículo. Sí, de acuerdo. De acuerdo, totalmente. Pero ¿qué nos heredó el ministro anterior? Un reglamento para la incineración. Entonces, peor que la hicieron. Peor. En vez de consolidar las promesas de campaña de no a la incineración, nos heredaron el reglamento que la facilita. Porque bien hablé con varios diputados y ¿qué nos decían? No, es que si no está reglamentado no pueden venir a hacerlo, por más que intenten, y más fácil nos los traemos abajo. No es cierto, es todo lo contrario. No le crea a los diputados. Es todo lo contrario. Y me extraña que usted... Hay mucha tela que cortar. En materia ambiental no es cierto que la ausencia de legislación se interpreta a favor en todos los casos, y menos en temas de una planta incineradora. El problema era que ya estaban poniendo plantas y ellos iban sin reglamentación, iban a poder hacer todo lo que quisieran. El error está en la ley, no en el reglamento. Bueno, de acuerdo. Por eso hay que ser explícitos y por eso Celeste nos va a ayudar a establecer la moratoria o a eliminar y ser explícitos, como dice el profesor aquí, en el tema de dejarlo muy clarito que este país no debe ser un lugar donde se permita la incineración. ¿Verdad, Celeste? Yo voy a ir siempre, porque es el mandato que tenemos en la línea de la economía circular. Esa es la línea de trabajo. Pero ¿ustedes incluyen la combustión química dentro de la economía circular, sí o no? Es que está planteado dentro de normativas, entonces en este momento es complicado decir que nosotros estamos yendo en una línea hacia la combustión. La ruta es hacia la economía circular, en donde se incluya el empleo para personas de manera dignificada. Eso es. Entonces me quedo con la duda si es o no es la incineración, la combustión química y todas esas barbaridades que el ser humano ha puesto, lo están incluyendo ustedes o no en la economía circular. Para mí no tiene el menor sentido ponerlo ahí, más bien es una forma de destruir la economía circular. O sea, qué mejor forma de destruir una economía circular que incinerar los recursos, ¿verdad? Y que no nos vengan con el cuento de que los van a poner en la última de las últimas de las opciones, porque al final de cuentas, bien lo explicó don Ronald, son poderosos caballeros don dinero. Pero entonces, eso, yo creo que ahí sería muy desacertado no ponerle el cascabel al gato en cuanto a lo que la incineración, la combustión química, dejar una pequeña posibilidad de decir que sí es economía circular, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, la Unión Europea es clara en sus documentos y no lo considera como tal, ¿verdad? Que conste y quede en actas. Bueno, procederé entonces a leer algunos comentarios, también invitarles a que luego de eso, ustedes si desean hacer algunas conclusiones para ir cerrando bien. Don Sergio González nos dice, ahorita el Guaso recibe más de 2,000 toneladas de residuos diarios y la Carpio otras 800. ¿Qué hacemos? Nadie se refiere a eso. Es el problema ambiental más grande de la gama.
Don Benjamín Mairena dice, el concepto de coprocesamiento que realizan las cementeras no es comparable con la incineración en discusión. Y don David Molina dice, la propuesta de incineradoras llegó en el 2018 a Paraíso de Cartago a hacer una propuesta vendiendo cielo y tierra. Encargado de la empresa... Dice el encargado de la empresa tratando de comprar ecologistas con viajes a Argentina para valorar viabilidad. Y bueno, básicamente hay muchos comentarios, pero no los podríamos hacer todos acá. Entonces, bueno, también como nos decía Pedro al inicio, esta es como una primera parte de discusión de este tema y probablemente estaremos también enviando invitación para una segunda parte y poder recuperar algunos nudos que han ido quedando en esta discusión que sin lugar a dudas no empieza ni termina acá. Entonces, les cedo la palabra a ustedes y les agradecemos por su participación. No sé quién quisiera empezar este final. Tal vez voy a arrancar yo. Y por eso fue que cuando avancé y la primera carta que quise tirar en este espacio es cuál es la problemática que queremos resolver. Y totalmente acertado el comentario que estaban leyendo sobre las 2.000 toneladas diarias que se están recibiendo en Carpio y que tenemos condenados. Yo siempre, cuando hablo de disposición final, además de que soy de Desamparados, ahora no vivo ahí, pero yo crecí en Desamparados y siempre tengo en la mente que es el pueblo que se ha condenado a la disposición final. Teníamos a Río Azul y posteriormente al Guaso y por lo tanto tenemos décadas de tener a una misma población totalmente condenada a la atención de los residuos de la mayoría de la población en el país. Yo creo que esta es la discusión a donde deberíamos de llegar. La discusión debería de ser cuál es la problemática que queremos resolver y cuáles son esas formas distintas que tenemos para resolverlo. Y para eso estamos totalmente dirigidos a la economía circular, en donde no solamente estamos resolviendo la temática de los residuos, sino que estamos uniendo estas agendas sociales y ambientales. Por supuesto que no debería de quedar nada por fuera, nada que debería de ser lo que se escape, y esos números que estábamos planteando de más del 90% de la posibilidad de reincorporar estos productos, estos residuos en la cadena de la economía circular, lo que nos hacen es generar ese reto de qué vamos a hacer con ese pequeño vacío que nos queda en general sobre algunos de estos productos y que no necesariamente en Costa Rica tenemos la forma de tratarlos, pero debería de ser el reto de llegar siempre a cumplir con el 100% del tratamiento y de la generación de valor hacia estos residuos. Y quisiera centrar en que verdaderamente tenemos que resolver la temática de disposición final y atacarla en este momento de la manera más contundente para un impacto fuerte, cierro, es el Plan Nacional de Compostaje. Yo apoyo a Celeste y hago la conclusión de que tanto el compostaje como el reciclaje serían la solución que le vamos a dar a este gran problema para minimizar las toneladas que llegan a los vertederos. Entonces habría que fomentar el reciclaje y el compostaje. En realidad estamos haciendo unas conclusiones a partir del comentario de Sergio de que cuál es el problema principal, que ese no era el objeto de pero que obligatoriamente conduce a esa pregunta, ¿verdad? Yo quisiera recordarnos de esta diapositiva, ¿verdad? En donde sea que para mí el problema es que sea una economía circular o una economía lineal. El gran problema es que la economía se hace en función
de la maximación de ganancias. Y también vamos a tener, entonces, si hay maximación de ganancias, tiene que haber maximación de extracción de recursos naturales y por consiguiente deterioro de la naturaleza y de la calidad de la vida de las personas. Y ese es el gran problema. Sea circular o sea lineal, esta economía se centra en maximación de ganancias. Y si nosotros no cambiamos ese modelo, no vamos a poder cambiar el modelo del consumismo exacerbado. Por lo tanto, en realidad, el problema del pésimo manejo de los desechos sólidos es tan solo una consecuencia de un problema central que origina otro montón de grandes problemas, que es tener una economía centrada únicamente en la maximación de ganancias. Aquí yo quisiera referirme a algo que ya han comentado. El problema se origina incluso más atrás, como bien lo dice don Ronald. Tenemos que pensar todos y cada uno de nosotros en consumo responsable. ¿Por qué generamos residuos? Porque muchas veces no somos responsables. Y cambiar el chip de la eliminación por el chip de la responsabilidad a nivel personal, familiar, incluso a nivel de municipios. ¿Qué vamos a hacer para reducir nuestros residuos y para responsabilizarnos de ellos? Claro, lo más fácil es mandarlos a quemar o mandarlos a un relleno sanitario o incluso un vertedero que está en otro cantón, pero ese no es el camino. Primero, reduzcamos, hagamos consumo responsable y después lo que no pudimos ya reducir, entonces dispongámoslo responsablemente. Ya se ha hablado mucho, compostaje, reciclaje, aprovechamiento de residuos, etcétera, etcétera. Pero partamos de dónde se genera el problema. Un consumo insostenible, un consumo no responsable. Eso es lo que tenemos que solucionar. Sí, un poco a manera de conclusión. Y algunos números que leía, interesante decirles que en el 2014 en Costa Rica solo se reciclaba un 1,4% de los residuos que una persona generaba al año. El último estudio que la OCDE, ahora que nos metieron en la OCDE, hizo, habla que para este año ya la gente está reciclando un 6,6% de lo que reduce. Bueno, ha habido un pequeño avance. Francia, ¿qué pasa en países como Francia o algunos de la Unión Europea? Bueno, en Francia ya les advirtieron a la gente que para el 2050 no se recoge más basura, salados. O sea, o lo reciclan o no se produce porque en muchas leyes fuertes de eliminación de plásticos de un solo uso, una normativa muy seria hacia donde está yendo, digamos, los países que están preocupados y tomando es hacia la obligación para la Unión Europea para el 2023, ¿verdad? Ya habla de la selección, de la recolecta puerta a puerta, de la recolecta puerta a puerta, o sea, lo que hacen aquí en Costa Rica, todas las munis, todos los tiempos, de recogerle a la gente la basura en la casa, de todos los materiales reciclables, y para el 2023, incluida la materia orgánica para el compostaje de la gente que no hace compostaje, porque hay que ser realistas, no todo el mundo puede compostar ni tiene el espacio. Hacia donde voy es, hay un tema de costo político que también los políticos no se asumen, los políticos, los alcaldes, los regidores, otros, que es detallar a la gente con multas. Pero el tema es que ya Francia está hablando en el 2050 no recolectarle nada a nadie. Y si usted, porque no va a haber basura, porque o es papel, o es vidrio, o es aluminio, y va en sus respectivos lugares, o es materia orgánica, y si es de un solo uso, va a haber ese problema. Y bueno, y ahí es, y si no la gente se va a ahogar en la mal llamada basura. Entonces yo creo que es un tema, alguien nos dice, ay, entonces, ¿cuál es la solución? Sí, la solución es compleja.
entra por temas políticos, económicos, sociales, educacionales, en general, pero la solución existe y no es un problema tecnológico, ni ninguna máquina que nos vendan maravillosa, con altas tecnologías, nos va a desaparecer el problema. La incineración no es una solución, es un problemón y más grande porque reduce el volumen, pero concentra la toxicidad y genera sustancias que no existían en la naturaleza, que terminan haciendo niños con malformaciones congénitas, terminan realmente generando otro montón de problemas. Entonces, sí, realmente no hay una solución lineal a decirle, esta es la solución. La solución es muy compleja, pero en ello estamos, de verdad. Hay mucha gente, y yo me pongo todos los días a revisar qué voy a echar en la basura y hago todo lo posible por no echarlo. ¿Por qué? Porque lo estoy separando, lo estoy composteando. Entonces, mucha tela que cortar, pero concluyo diciendo, no se crean que una maquinita les va a venir a solucionar mágicamente el problema, porque eso no existe. Es un problema muy complejo y ninguna maquinita nos lo va a arreglar. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Y bueno, de nuevo agradecerles a ustedes por aceptar la invitación a este conversatorio y también a quienes nos estuvieron siguiendo a través de la transmisión en vivo, por colocar sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones y experiencias. Y bueno, damos por finalizado este conversatorio. Que estén muy bien y muchas gracias por compartirnos toda esta información que sin lugar a dudas nos da más herramientas para tomar una posición con respecto a este tema.